Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 6. Mi nombre es Gabriela Elizabeth Mendoza Hernández. Mi número de carnet es el 2022048778. Nosotros somos, como les comentaba, el grupo número 6 y el tema que nos tocó fue las categorías del materialismo histórico. Entonces vamos a empezar. Como primer punto tenemos que es una categoría. Una categoría son conceptos fundamentales que reflejan lo que se estudió acerca de los objetivos o los conceptos esenciales del objeto que se está estudiando. Es decir, que son frutos del análisis del desmembramiento del objeto. Asimismo, esto también nos ayuda a tener niveles y fases del conocimiento de este mismo. No son creaciones abstractas de la razón humana, sino un reflejo de la conciencia objetiva. Como conclusión, una categoría es el reflejo de lo que existe fuera de nosotros. Esto sí siempre va a ser válido siempre que coincida con la realidad. Mi tema son características de categorías del materialismo histórico. Entonces yo les traje 5 características a exponer el día de hoy. Como número 1 tenemos lo que es la objetividad, que yo puse aquí en la presentación 3 puntos importantes, que sería la independencia del sujeto, no dependen de opiniones y explican la sociedad. La objetividad se refiere a que las categorías no dependen de lo que las personas pensamos o creamos en la sociedad, o sea, son completamente objetivas. Esa es la característica número 1. La característica número 2, yo le puse esas 3 nuevamente, que sería que cambian con el tiempo, no son universales y depende de la época. Esta característica se refiere a que no son como las categorías de las ciencias naturales. Las categorías de las ciencias naturales no son mutables, en cambio estas sí son mutables porque pues a pasar el tiempo o cada época pues cambia según en la época en la que estemos, ¿verdad? Esa es la segunda característica. Como tercera característica traigo la interdependencia dialéctica. El concepto clave de esta característica es de que las características no funcionan por sí solas. Las categorías tienen una función que es la causa y el efecto. Y yo les traigo como un pequeño ejemplo para explicar mejor esto, ¿verdad? Que sería las fuerzas productivas, que sería la tecnología. Esta sería como la causa, y las clases sociales, que sería el efecto, ¿verdad? O sea, a veces la tecnología pues depende de las clases sociales, si se avanza o si se detiene. Esa sería la tercera característica. Como cuarta característica está el carácter de clase. Se refiere a que las categorías revelan intereses de grupo y tienen conceptos definidos como el Estado y el derecho. Entonces son imparciales, ¿verdad? La siguiente característica es la abstracción progresiva, que esta ya sería la última, que se refiere a que tratan de pasar a la teoría, o sea, a lo abstracto, a lo que ya se practica. Digamos, de ponerle nombre a lo que se está realizando y pasarlo a una teoría, ¿verdad? Y eso sería todo. Y los dejo con mis siguientes compañeros que van a seguir con los siguientes puntos. Muchas gracias. Buenas, licenciado. El día de hoy les vengo a hablar del modo de producción y formas de propiedad. Iniciando una breve introducción, ¿verdad? El estudio de la sociedad requiere saber cómo se producen los bienes. Punto número 2. El modo de producción explica la base de la economía. Y como 3, la propiedad define las relaciones sociales.
¿Qué es el modo de producción como tal? Forma en que la sociedad produce bienes y servicios. Incluye recursos y relaciones entre personas y determina la organización social. Alguna importancia del modo de producción podría ser que explica cómo es la estructura económica de la sociedad, define qué tipo de clases sociales existen y influye en la cultura y en la política a través de la historia. Estructura del modo de producción se compone de dos: fuerzas productivas y relaciones de producción. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son fuerza de trabajo, herramienta y maquinaria de equipo, tecnología, conocimientos, ¿verdad? Ejemplo, las fábricas modernas con maquinaria avanzada. Relaciones de producción. Aquí está entre la relación de propietarios y trabajadores, control de medios de producción, distribución de riquezas. Un ejemplo sería el dueño de una empresa pagando a los empleados el salario. Modos de producción. Aquí podemos encontrar 4: el esclavismo, capitalismo, feudalismo, la comunidad primitiva, que fue casi que la primera, ¿verdad? Cambio histórico. Aquí se dan ciertos conflictos sociales que influyen de cierta manera para desarrollar la historia, ¿verdad? Lucha de clases sociales estaba de la mano, esclavos, esclavistas, señores feudales, señores capitalismo, ¿verdad? Cambios de economía, cambios económicos que transforman a la sociedad. Formas de propiedad, aquí son dos: forma social y forma privada. La propiedad social. La propiedad social define como la pertenencia colectiva, equidad, ¿verdad? No hay explotación. Un ejemplo sería como que tipo las cooperativas que hay en pueblos o en comunidades. En algunas características ya mencionadas sería como que la igualdad o la repartición de bienes igualitarios, ¿verdad? Producción equitativa, que todos tengamos como que los mismos bienes o servicios. Propiedad privada. Aquí esta busca en general beneficiar al más rico, ¿verdad? Al dueño de la empresa, al dueño del negocio, busca ganancias, genera desigualdades, ya que no todos pueden ser jefes siendo empleados, ¿verdad? Un ejemplo, pues las empresas privadas como tal. Algunas características de la sociedad sería división de clases, ricos, pobres, ¿verdad? Concentración de riquezas, más que todo, pues esa sería la de los dueños de empresas, y trabajo asalariado, que serían los empleados, ¿verdad? Ejemplos históricos. Podemos encontrar el esclavismo, que serían los esclavos, feudalismo, siervos, y capitalismo, pues los trabajadores. Comparación. Se puede decir que la propiedad social busca una manera colectiva o igualitaria que ayude a todos como tal. Si yo estoy bien, que la otra persona esté bien, equidad. La privada sería más individual, o sea, literal, buscar mi beneficio propio, siendo dueño o siendo empleado, dependiendo de la situación, ¿verdad?, de cada uno. Y pues por eso mismo la desigualdad. Conclusión. El módulo de producción define cómo es la sociedad como tal, de dónde vienen los bienes. La propiedad influye en la desigualdad. Esto puede, como habíamos hablado hace un rato, en el módulo de propiedad privada, pues existe mucha desigualdad. Y ambos conceptos explican la historia económica. Bueno, agradeciendo ahí su presencia, ¿verdad? Gracias. Mi carnet es el 2025-09390.
Hoy les vengo a hablar sobre las fuerzas productivas del materialismo histórico, pero en primera instancia, ¿qué son las fuerzas productivas? Estos son todos los elementos que permiten que una sociedad produzca lo que necesita para vivir. Y aquí entran varias cosas, como el trabajo de las personas, las herramientas que utilizan, la tecnología y también los conocimientos que estas personas tienen. En palabras más sencillas, es todo lo que hace posible que exista la producción. Por ejemplo, si pensamos en la agricultura, las fuerzas productivas serían el agricultor, la tierra, las herramientas, las semillas y el conocimiento que éste tiene para hacer el cultivo. Y algo importante es que las fuerzas productivas no son estáticas, es decir, cambian con el tiempo. A medida que las sociedades avanzan, también lo hacen las herramientas y la tecnología. Por ejemplo, antes se trabajaba la tierra con herramientas muy básicas, pero ahora existen máquinas que hacen el trabajo mucho más rápido y eficiente. Ahora vamos a hablar de las relaciones técnicas. Las relaciones técnicas se refieren a cómo las personas usan esos medios de producción, o sea, no solo importan tener herramientas, sino saber utilizarlas y organizarlas correctamente. Por ejemplo, no es lo mismo una persona trabajando sola con una pala que un grupo de personas usando maquinaria moderna. En ambos casos hay producción, pero la forma en que se trabaja es completamente diferente. Estas relaciones también incluyen cómo se organiza el trabajo, quien hace que el nivel de conocimiento y el nivel de conocimiento que tienen las personas, y todo esto influye en qué tan eficiente es la producción. Mientras mejor sean las herramientas y el conocimiento, más fácil y rápido será producir. Por eso las relaciones técnicas también muestran qué tan desarrollada está una sociedad. Ahora pasamos a otro punto, un punto muy importante, que es la relación del hombre con la naturaleza. Desde siempre el ser humano ha dependido de la naturaleza, ya sea para sobrevivir, y de ahí obtiene alimentos, materiales, primas y recursos necesarios para vivir. Al inicio de esta relación muy directa, las personas tomaban lo que encontraban en la naturaleza, como frutas, como animales o la misma agua, pero con el tiempo el ser humano empezó a transformar la naturaleza, por ejemplo, cultivando la tierra o construyendo herramientas. Y hoy en día esta relación es mucho más compleja. Usamos tecnología, maquinaria y conocimientos avanzados para aprovechar los recursos naturales. Sin embargo, esto también trae muchas consecuencias. Por ejemplo, el uso excesivo de recursos. Puede esto causar contaminación o el agotamiento de los recursos naturales. Por eso actualmente es muy importante pensar en una producción más responsable y sostenible a largo plazo. En resumen, las fuerzas productivas nos ayudan a entender cómo una sociedad produce lo que necesita. Y las técnicas muestran cómo se organiza ese proceso y la relación del ser humano con la naturaleza. Y esto se explica a base de todos los recursos, y todos estos elementos están conectados y cambian con el tiempo, influyendo directamente en cómo vivimos hoy en día. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Josué Daniel Rodríguez Girón, mi nombre de carnet es 2020-00929 y el día de hoy les expondré la definición de relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales son relaciones objetivas y materiales que son independientes de la conciencia del hombre. Existen diferentes aspectos clave que complementan la estructura de los sistemas sociales en relaciones de producción. Tenemos diferentes puntos a destacar. Por darles un ejemplo de las relaciones con las fuerzas productivas.
se pueden categorizar en dos partes: las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Las fuerzas de producción son el contenido material de la producción, es decir, el hombre con su conocimiento y experiencia y el uso apropiado de las herramientas. Luego tenemos las relaciones de producción, que son la forma social en la que el contenido se desarrolla. El otro punto importante a destacar es la propiedad de los medios de producción, que se dividen en dos. Vendría siendo la propiedad social y la propiedad privada. La propiedad social son los medios que pertenecen a toda la sociedad, y la propiedad privada pertenecen a unos pocos ciudadanos o individuos de la sociedad. Surge la relación de dominación y subordinación. Por darles un ejemplo, la esclavitud o el capitalismo. Luego tenemos la estructura, que se divide en dos: la base y la superestructura. El conjunto de estas relaciones de producción forma la base económica de la sociedad. La base es el esqueleto económico que se distingue de una formación social de otra. Por darle un ejemplo, entre el feudalismo y el capitalismo o el socialismo. Y la superestructura: sobre estas bases se levantan las relaciones ideológicas, las ideas y las instituciones, ya sea el Estado o la religión o el derecho. Y por último, tenemos las relaciones materiales y las relaciones ideológicas. Las relaciones materiales son las de producción. Se forman independientemente de la voluntad y conciencia del hombre como resultado de su actividad para asegurar su existencia, que vendría siendo el mundo material. Y las relaciones ideológicas pasan previamente de la conciencia de los hombres antes de establecerse, como las leyes o el derecho. Para continuar, tenemos la ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esta ley es el motor que explica por qué la sociedad cambia y evoluciona. La ley de correspondencia establece que las relaciones de producción deben adaptarse obligatoriamente al nivel y carácter de las fuerzas productivas. La ley establece que las relaciones productivas no surgen al azar ni por voluntad humana, sino que están determinadas por el nivel de desarrollo y el carácter de las fuerzas productivas. Por darles un ejemplo, en la esclavitud no existían los derechos. Las personas se podían categorizar como objetos que hablaban. Y en el capitalismo se ha logrado desarrollar los sindicatos, que son grupos de personas que representan a los trabajadores que luchan por un mejor goce de salario o mejores de derechos laborales. Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Alexander Marcos Cobo, número de carnet 2021-079-39. Hoy les vengo a compartir acerca de mi tema, ¿verdad? Que sería la definición de base económica y superestructura, y cuál es la importancia de las relaciones sociales de producción entre estas dos. Para Carlos Marx, la forma de producción de una sociedad determina todo lo demás. Determina lo que serían sus leyes, sus ideas, su cultura. A todo eso es lo que se llama base económica y superestructura. ¿Qué es la base económica? La base económica es el cimiento donde se producen las cosas. Por ejemplo, podríamos poner en contexto lo que es una fábrica de zapatos. En el zapato está lo que es el dueño de la fábrica y las personas que trabajan ahí, ¿verdad? Esa relación es lo que se le llama base económica. ¿Por qué es importante este punto? Porque se divide en dos factores, que serían las fuerzas de producción, que serían las herramientas, máquinas y tecnología en que se usan para producir, y lo que serían las relaciones de producción, que sería quién es el dueño, quiénes trabajan ahí, cómo se reparten las ganancias de lo que producen. ¿Qué es la superestructura? Si la base económica son los cimientos, entonces la superestructura serían las leyes, las instituciones, el Estado que protege que esa relación siga existiendo.
¿Cómo ponemos esto, por ejemplo? Está aquí el Estado, las leyes, la religión, la educación, la filosofía, el arte. Todos ellos protegen lo que la relación de producción de la base económica está produciendo. ¿Por qué es importante en la superestructura? Porque le dan forma al Estado y las leyes, crean la ideología dominante y también generan resistencia. Por ejemplo, cuando generan resistencia se refiere a los cambios de pensamiento de los trabajadores, ¿verdad? Que ya no se quedan ni se dejan amedrentar, ¿verdad? Porque crean sindicatos o movimientos sociales, ¿verdad? Para tener una mejor calidad laboral. En resumen, la base económica sería la relación de producción entre los trabajadores y el dueño cuando producen algo, ¿verdad? Y la superestructura serían las instituciones o leyes que protegen que esa relación siga existiendo, ¿verdad? Sería solamente eso. Buenas tardes, mi nombre es Diego Arreaza, número de carnet 2025-07-145 y hoy le vengo a hablar sobre la formación económico-social. Voy a tocar 4 puntos: la definición, los elementos, cómo ha evolucionado históricamente y una característica importante de por qué la formación económico-social ha sido importante para el materialismo histórico. La definición es nada más y menos que es un tipo histórico de sociedad en el cual se basa en modos de producción, el cual ha llevado la evolución de la sociedad hasta el día de hoy. Su origen tiene una base económica, política y jurídica. Se conforma por 2 partes, sus 2 elementos, que sus 2 elementos serían las relaciones de producción, la base económica y la superestructura. La relación de producción es básicamente quién tiene el poder y quiénes son los que interpretan la fuerza de trabajo. O más bien dicho, quiénes tienen las riquezas y quiénes son los que trabajan. Las fuerzas productivas es la fuerza de las personas y sus conocimientos, ideas e interpretaciones. También las fuerzas de trabajo son los medios de producción, las cuales son los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Los objetos de trabajo se pueden caracterizar como materias primas y los medios de trabajo se pueden también llamar herramientas de trabajo, que es como hacemos los trabajos y con qué los hacemos. La superestructura no es más ni menos que el Estado. Todo lo que conforma la superestructura es el Estado, las instituciones, la educación, la religión, todo lo que tenga que ver con la formación de la sociedad sin ser la economía o sin estar ligado a la economía. La evolución histórica de la formación económica ha llegado a 5 puntos. La comunidad primitiva, que sus características principales fueron los gens, que fue su representante, que tenía la propiedad colectiva, o sea, todos es de todos, todos trabajábamos para el bien de todos, ya que hoy convivíamos en sociedad colectiva, y que no había Estado, que era el inicio del Estado. De ahí se fue avanzando a la sociedad esclavista. En la sociedad esclavista ya hubo lucha de clases, hubo una propiedad privada y ahí ya hubo un Estado en el cual defendía los derechos de los esclavistas. Después avanzó a la sociedad feudal. La sociedad feudal tiene los mismos puntos de tener clases sociales, de tener la propiedad privada y el Estado, que siempre defendía a los señores feudales. Después avanzó al capitalista, que sería el cuarto. También tiene lo mismo: lucha de clases sociales, propiedad privada
y el Estado. Y después avanzamos a la sociedad socialista, el cual quería o quiere llegar a ser la propiedad colectiva teniendo un Estado. Eso quiere decir que no quiere tener una división de clases. ¿Por qué? Porque la división de clases es nada más y menos para quién trabajan y quién es el que pone el trabajo. La formación se ha llevado en ciertos puntos y esos puntos son 6. Primero fueron las fuerzas de trabajo, que es cuando el ser humano empieza trabajando, haciendo su labor de día a día. Después fueron las relaciones de producción, que es la producción, distribución, intercambio y consumo. Esas son las relaciones de producción. De ahí llega la contradicción, cuando las fuerzas de trabajo ven que no les parece lo que obtienen por su trabajo. De ahí llega la revolución, un cambio en el cual hace que los modos de producción hagan un cambio a la sociedad. Y la conclusión, que la evolución social nos permite comprender cómo ha sido el desarrollo de la sociedad durante la historia. Las producciones y fuerzas nos ayuda a entender cómo se relacionan entre ellas para el avance de la sociedad. La superestructura, de cómo está relacionada la economía con la superestructura social. Y la lectura histórica nos aporta una herramienta para entender desde qué punto fue cambiando la sociedad históricamente. Gracias.